Bendiciones, ¿cómo están? Amigo de nuestra aula bíblica a través de nuestro canal de YouTube y también de Gole Drive. En esta ocasión voy a dar esclarecimiento a una cuestión muy controversial. Les he enviado, les he mostrado dos gráficos de mi puño y letra. El primero, donde hago una marcación divisoria entre lo que es el diezmo en el Antiguo Testamento y la ofrenda en el Nuevo Testamento. ¿Lo pueden ver ustedes ahí? Muy bien. Abraham diezmó a Melquisedec, de acuerdo al capítulo 14 de Génesis, los versículos 18 al 20. Jacob hizo voto de diezmar a Dios, aunque no se dice que lo haya hecho. Capítulo 28 del Génesis, versículos 20 al 22. El diezmo fue parte de la ley mosaica, según el capítulo 14 de Deuteronomio, los versículos 22 al 23. Y el diezmo fue exigido como un mandamiento expreso para la nación de Israel, de acuerdo a Malaquías capítulo 3, que vamos también a estudiar en esta disertación. Luego tenemos la ofrenda en el Nuevo Testamento, que fue la norma en el dar para la iglesia gentil desde el primer siglo era común. Esto lo ilustra 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, que es un texto muy citado, muy conocido. Y también 1 de Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 3. Ahora bien, ni Jesús, quiero que lo lea usted bien ahí en el gráfico y lo escuche, ni Jesús ni ningún apóstol instruyeron a que la iglesia diezme. En el segundo cuadro que he preparado para usted, mi amigo, mi amiga estudiante de nuestra aula bíblica, es que el diezmo era la 10ª parte. Hay una llave ahí que usted puede apreciar. Y el diezmo no era monetario. Eh, los destinatarios de Malaquías capítulo 3 fueron la nación de Israel, no eran la iglesia gentil. Y el judío, el israelita, le daba al Señor un diezmo agrícola y no monetario. Nunca fue monetario. Asimismo, un diezmo del ganado, un diezmo ganadero, de acuerdo a Levítico capítulo 27, versículos 30 y 32. El alfolí era un granero o almacén para los productos del campo y del ganado, según Malaquías capítulo 3, versículo 10. Muy bien, indudablemente el tema del diezmo resulta complicado para quienes quieren que sea complicado. Eh, la aceptación mayoritaria de, de un grupo amplio de hermanos, bien intencionados en la fe, por supuesto, pero con una mente ciega, en obediencia al mandato del pastor. Tienen que diezmar para que usted sea bendecido. La práctica del diezmo eh, no rige como parte de la dispensación de la gracia que empezó en Cristo Jesús. Hoy por hoy, si usted va a Israel, en el lugar geográfico donde existía el templo judío, está la mezquita de Omán, ¿de acuerdo? Y el emperador Tito fue el que destruyó y quemó e incendió la ciudad y el templo de Jerusalén. Y en consecuencia, el ministerio levítico que existía en el templo judío, pues ya no lo hay. Estos hombres levitas eran solventados por el pago de los diezmos. La primera referencia, no quiero ahondar en las clases de diezmos, sino mi intención es poderle a usted enseñar en esta noche acerca si el diezmo está vigente. Si la iglesia, acaso neotestamentaria, está llamada a diezmar. ¿Qué piensa usted? ¿Mm? La primera referencia la encontramos en el capítulo 14 del Génesis,
Busquemos ahí el versículo 18 en adelante, capítulo 14 del Génesis. Vamos a leerlo. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fue del botín que él obtuvo. Melquisedec fue una figura histórica. Muchos han pensado que este rey de Salem pudiera haber sido el Cristo preencarnado, lo cual no es cierto, porque si usted lee Hebreos, se habla de Jesús como sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec fue un modelo y en cierta forma fue el prototipo de Jesús, del Señor Jesucristo. Punto número 2. La segunda alusión del diezmo la encontramos en el capítulo 28 del Génesis. Vayamos al capítulo 28, entonces, versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será para casa de Dios, y de todo lo que me dieres, fíjese bien, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién lo dijo? Jacob. Evidentemente el patriarca Jacob, él hizo un voto, una promesa de diezmar. Estaba este voto condicionado a la bendición que él recibiría de parte de Dios. Pero después del versículo 22 no se especifica, no se habla, no se detalla que Jacob haya efectivamente cumplido su promesa, su voto de diezmar. Punto 3. A excepción de Abraham y de Jacob, quiero que lo entienda bien, por favor, la Biblia no nos muestra que todos los demás patriarcas, desde Adán hasta Moisés, hayan diezmado. Ni siquiera el mismo David, ni la dinastía davídica de los reyes, ya sean piadosos o impíos, hayan diezmado. No hay una evidencia contundente, fehaciente, de que lo hicieran. Bajo la ley mosaica se reguló este mandamiento de diezmar, y esto lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 14. Abra su Biblia ahí, lea las Escrituras. Estamos estudiando este tema del diezmo, que no debe ser para usted, después de este estudio, tan difícil de aceptar, de poderlo digerir en su mente. Versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano y de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Mire, aquí se nos muestra dos cosas. Número uno, que los judíos nunca diezmaron dinero. El diezmo nunca fue monetario, sino era agrícola, del producto de sus cosechas, de las primicias de sus animales. Y en segundo lugar, los judíos debían hacerlo cada año, y no una sola vez al mes o cada quincena, como los pastores lo enseñan, lo muestran, y lo mandan así a sus feligreses, a sus ovejas, una vez al año. ¿Está usted aprendiendo hasta aquí? ¿Le queda a usted claro este asunto? Amén. Continuamos. En quinto lugar, el libro de Malaquías, capítulo 3. Busque Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Mire cómo nos clarifica Malaquías, y este es un versículo muy, pero muy sacado del contexto, lamentablemente. Capítulo 3 de Malaquías, versículo 10. Traed todos los diezmos, no dice diezmos, dice en plural diezmos, al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Este versículo ha sido muy mal interpretado. Usted me dirá, pero profesor Fran, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón de esto? El profeta se dirige a la nación de Israel. Si usted lee el capítulo 1 de Malaquías, en el versículo 1, dice, profecía de la palabra de Jehová contra la iglesia, no, contra Israel, por medio de Malaquías. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Se da cuenta usted, mi amigo estudiante de nuestra aula bíblica? Ahora, si leemos el capítulo 3, los versículos 6 al 9, que es el contexto inmediato anterior, el destinatario o los destinatarios, el auditorio de Malaquías, no es la iglesia, es la nación de Israel. Versículo 6 del capítulo 3 de Malaquías. Lea conmigo. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, una expresión para hacer alusión a la nación de Israel, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres, está hablando de Israel, os, o los patriarcas, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, léalo bien por favor, la nación toda me habéis robado. Mire, la nación toda. Quiero que lo note con su lapicero, su bolígrafo, y no sea usted ciego ante esta evidencia escritural. La nación toda. Malaquías se dirige de forma clara, precisa, 100% a la nación de Israel. No está hablando de un pueblo gentil, está hablando de Israel, de la nación llamado hijos de Jacob, el pueblo de Israel, contra Israel, capítulo 1, versículo 1 de Malaquías. Ahora, el atentado, el pecado de Israel fue haberle robado a Dios a través de dos cosas. Los diezmos, número uno, y en segundo lugar, las ofrendas. Las ofrendas, los diezmos y las ofrendas. Y en el versículo 10 se nos insta, o mejor dicho, la exhortación de Malaquías a la nación de Israel fue la siguiente: traed todos los diezmos, ¿cierto?, a la alfolí. Y ella, alimento en mi casa, no dice dinero, dice alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré, ya lo hemos leído, bendición hasta que sobreabunde. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién era el devorador? Mucha gente y muchos pastores, lastimosamente, de forma errónea, tal vez por ignorancia o porque no le enseñaron bien lo que el versículo 11 indica, no está hablando de Satanás, no está hablando del diablo. Cuando se hace alusión al devorador, está hablando de las langostas, de los animales eh, que, que, que iban a arrasar con los cultivos, las cosechas de las tierras de un judío, de un israelita que trabajaba arduamente. Y como el fruto de esas cosechas, de ese trabajo agrícola, ellos presentaban los diezmos al alfolí. ¿Lo entendió? Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, la langosta. No habla de Satanás. Y no os destruirá el fruto de la tierra. Ahí está. ¿Se da cuenta? No está, Satanás, ¿cómo podría destruir el fruto de la tierra? Dice, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Está hablando evidentemente de la langosta, de los animales que iban a arrasar, iban a comer las cosechas, iban a devorar literalmente las cosechas, el producto de la tierra, las papas, las verduras.
etcétera, que un judío iba a realizar con su faena ardua, de la cual presentaría los diezmos y las ofrendas correspondientes al alfolí. En sexto lugar, como sexto punto, en el Nuevo Testamento, ya nos vamos a las escrituras neotestamentarias, hay un silencio muy marcado en cuanto al diezmo, dado que ni Jesús ni ningún apóstol de Jesús instruyeron ni enseñaron en cuanto a esta necesidad de diezmar. Por ejemplo, si leemos 2 de Corintios, capítulo 9, en el versículo 7, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso su corazón, dice el apóstol Pablo, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No está diciendo el apóstol Pablo, y nos podríamos preguntar, lógicamente, si Dios ama al diezmador alegre. Una cosa es el diezmo, ahí está el gráfico, el cuadro que les he mostrado, y otra cosa es la ofrenda. Está hablando ahí de la ofrenda, de la necesidad de dar como propone uno en el corazón, una ofrenda generosa. Dios ama al dador alegre. Todo el capítulo 8 y el capítulo 9 está hablando de la ofrenda, de los donativos, el servicio para los santos, para aquellos que están afrontando necesidades. La iglesia de Jerusalén fue muy adivosa. Aún en estrechez económica ellos solventaron los gastos, las necesidades de los hermanos de escasos recursos económicos. Ahora, si leemos, por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo 16, nótese bien lo que nos dice el versículo 2. Versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, los donativos, ¿cierto? Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. No está hablando, reitero, del diezmo, está hablando de la ofrenda, el apóstol Pablo. Guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Ofrendas. ¿Lo leyó? Ofrendas. No dice diezmos, ofrendas. Está hablando el apóstol de ofrendas. El alfolí, de acuerdo a Malaquías capítulo 3, versículo 10, el alfolí era un depósito, no era un depósito o un cofre dorado, muy pintadito, para guardar dinero. El alfolí era un granero. Quiero que lo entienda bien, por favor. Era un amplio almacén para que el judío pudiera depositar sus diezmos, que eran el producto, el fruto de sus cosechas y del campo y de su ganado. ¿De acuerdo? Esto realmente eh, refuta y desbarata aquello que se ha tejido alrededor de que el alfolí sea un cofre para dinero, lo cual es una mala interpretación, es un concepto lastimosamente muy, pero muy errado. Amén. ¿De acuerdo? En consecuencia, para concluir, el propósito de este estudio no es criticarle, no es juzgarle si usted es un diezmador o una diezmadora o un diezmista. La intención no es otra que mostrar la verdad bíblica, escritural en cuanto al tema del diezmo. Cuando Jesús estuvo hablando a los fariseos, ¿cierto? En el capítulo 23 de Mateo, en el versículo 23, leemos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Él fue muy directo, muy duro, Jesús, en señalarlos. Porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino. Obviamente estos hombres muy rigurosos de la ley mosaica diezmaban hasta esas especies, el comino, el eneldo.
Y dice Jesús, y dejáis lo más importante de la ley. No era el diezmo, sino la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, le dice Jesús a los fariseos. O sea, el diezmo está bien que lo hagan, ustedes como parte de la ley judía, sin dejar de hacer aquello, lo más importante, lo prioritario de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Este versículo también ha sido eh, muy usado para defender un diezmo para la iglesia gentil, cosa que no indica nada. Jesús no está hablando como un mandato de que usted y yo diezmemos. Él está dirigiéndose, reitero, el capítulo 23, en una acusación, en un confrontamiento directo a los escribas y fariseos legalistas, hipócritas, quienes se jactaban de que eran diezmadores, pero descuidaban la ley y lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Usted es libre de escoger qué va a creer. Sea muy honesto, muy honesta en poder sacar su propia conclusión. Oremos. Padre Celestial, Dios amado, te exaltamos, te bendecimos por esta disertación, por esta enseñanza, esta clase en cuanto al diezmo. Te pedimos que tú nos ilumines y que lejos de producir enemistades, de producir eh, eh, malos entendidos en nuestra mente, Señor, que realmente reconozcamos que tu palabra es la verdad y que tu palabra no nos manda, Señor, que diezmemos en esta era neotestamentaria. Te bendecimos, te exaltamos. En el nombre santo de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Les hago reiterativo mi invitación para que usted pueda también ser un suscriptor de nuestro canal de YouTube, Aula Bíblica del profesor Fran Mendoza Martínez de Lima, Perú. Su servidor, también si usted siente bendecir mi ministerio a través de un donativo voluntario. Las clases son gratuitas, no cobro ningún dólar. Sin embargo, si usted siente bendecir como agradecimiento, como una muestra de amor a ese trabajo pedagógico, docente, como maestro profesor de la palabra de Dios, será bienvenido. Y puede comunicarse conmigo y le daré mis datos. Le pido también sus oraciones porque este ministerio de difundir la palabra de Dios para su aprendizaje, su instrucción, le sea muy de provecho. Que este ministerio pueda ser más difundido y que muchas almas, así como usted que me escucha, sean bendecidas, sean alumbradas, sean abiertas al conocimiento de estas clases, de estas lecciones que preparo con mucho amor para usted. Le envío un abrazo, shalom, bendiciones en este día